Ignacia presenta. La palabra de Dios ahí en Hechos 17:30 dice la Escritura: habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Ven ustedes ahí en el versículo 30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. La pregunta es, ¿a qué se está refiriendo este versículo? Ignorancia, ¿de qué está hablando Pablo? Lucas es quien escribe este pasaje, pero está hablando acerca de lo que Pablo está haciendo, y está haciendo en Atenas, como está hablando con los filósofos de Atenas, y está entonces presentándoles a Dios, le está introduciendo quién es Dios, y ellos entonces están escuchando lo que Pablo tiene que decir. Y esto que dice ahí en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es algo que nosotros tenemos que descifrar a qué se está refiriendo Pablo, qué es lo que está diciendo, qué pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Bueno, debemos entender que Dios es un Dios que se ha revelado al hombre. En otras palabras, Dios es un Dios que se puede conocer. Hay muchas personas que quizás piensan que Dios es un Dios que no se puede conocer, y de hecho hay unos que piensan que solamente ciertas personas tienen esa bendición de poder conocer a Dios, pero la realidad es que la palabra de Dios nos dice que Dios se ha dado a conocer a todos los hombres. Y entonces aquí cuando está hablando Pablo en el versículo 30 y está diciendo, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, se está refiriendo más que nada a que Dios se ha revelado de una manera general a todo ser humano. Nosotros, si leemos el Salmo 19, versículo 1 al 4, podemos darnos cuenta de lo que les quiero decir. Salmo 19, del 1 al 4, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 119, del 1 al 4. Ahora sí, vamos también a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1. Después de Hechos viene Romanos, pueden ver ustedes el capítulo 1, versículo 20. La Escritura dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que Dios se reveló de una manera general a todo ser humano. En otras palabras, cuando tú miras las estrellas, cuando tú miras el sol, la luna, cuando tú miras el mar, cuando tú miras las montañas, cuando tú miras los animales, la creación de Dios, todo esto, la creación de Dios muestra a Dios. Dios se está revelando, Dios se está dejando ver a través de su creación. El problema ha sido que por causa del pecado, el hombre, en lugar de hacer la pregunta y preguntar ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho los cielos? ¿Quién hizo las montañas? ¿Quién hizo los animales? Debe de haber un Dios maravilloso, grandioso, quien hizo todas estas cosas. El hombre y la mujer, en lugar de descubrir a Dios en la naturaleza, simplemente adora la naturaleza en lugar de ver la mano de Dios en la obra de su creación. Pero Dios se ha revelado, y se ha revelado de una manera general, como lo vimos en Salmo 19, del 1 al 4, y Romanos 1:20. Pero también aquí en Hechos, capítulo 17, nosotros podemos darnos cuenta que Pablo les explica cómo Dios es que se ha revelado a todos los hombres. Y ustedes lo pueden ver ahí en Hechos 17, versículo 24. En la primera parte del versículo dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y en esa frase
nos está diciendo que Dios es el creador de todas las cosas. Y Pablo entonces les está explicando a todos los que están escuchando ahí en Atenas, les está diciendo el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, es quien lo creó. Él es el creador de todas las cosas. Ahí mismo también en el versículo 24, la segunda parte del versículo dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, sino que Dios es un Dios creador y Dios es un Dios gobernante, soberano de todas las cosas. Dios gobierna cada aspecto de la vida del hombre y de la mujer en este mundo. En el versículo 25 dice la Escritura, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo que nos está diciendo ahí en el versículo 25 es que Dios es un Dios dador de la vida. Todo viene de parte de Él y por medio de Él. Entonces Él es creador, Él es gobernante soberano, Él es el dador de todas las cosas. En el versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vemos entonces que Dios es soberano. ¿Por qué es soberano? Porque Él ordena, Él dirige y Él establece todas las cosas. Él claramente en este pasaje, la Escritura nos dice que Él lo ha hecho todo esto. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, nosotros no podemos agregarle ni siquiera un segundo más de vida a nuestra vida. No podemos cambiar absolutamente nada de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho todo y Dios lo ha determinado todo y Dios lo dirige todo y Dios lo ha establecido porque Dios es un Dios soberano. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros los hombres, escuchar esa palabra de soberano, de que Dios es un Dios soberano. No nos sentimos bien cuando escuchamos esa palabra porque atenta contra nuestra voluntad, con lo que nosotros queremos hacer. Es por eso que lo vemos como un gran problema, porque si Dios es soberano, quiere decir que nosotros entonces no tenemos ninguna posibilidad de decisión en nuestras vidas, porque todo ha sido ordenado o está prefijado por nuestro Padre Celestial. Y no nos gusta eso, nos rebelamos a esa realidad. ¿Qué es lo que preferimos? Preferimos decir que nosotros tenemos nuestra propia voluntad y que si vamos y venimos y si hacemos y dormimos, despertamos, trabajamos o no, estudiamos o no, todo lo hacemos por nuestra voluntad, creyendo que nosotros somos dueños de nuestra propia vida, cuando la Escritura claramente nos dice que Él es el creador, Él es el gobernante, Él es el dador, Él es el Dios soberano que ordena, dirige y establece todas las cosas. Versículo 27 al 29, la Escritura dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. La Escritura entonces nos está diciendo que Dios se ha revelado a sí mismo para que nosotros lo podamos conocer. Él en su amor y en su misericordia, a pesar de nuestra necedad, de nuestro pecado, de querer negar su soberanía, la Escritura claramente nos dice que Él se ha manifestado poderosamente para que nosotros lo podamos reconocer y nosotros podamos entender entonces quién es Él. Él se ha revelado a sí mismo. Versículo 27 al 29, ustedes después lo pueden meditar, toda esta Escritura en sus casas una vez más y recordar que es Dios creador, Dios gobernante, soberano, Dios dador, soberano que ordena y dirige y establece todas las cosas, y es un Dios que se revela a sí mismo a todo ser humano. Dios
no es un ídolo. Dios no se puede hacer de oro, ni de piedra, ni de madera. Dios no se puede formar con manos humanas. Dios es un Dios creador de todas las cosas, al cual nosotros debemos de adorar y debemos de glorificar. Así que cuando llegamos al versículo 30 y dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, se está refiriendo precisamente a cómo es la ignorancia del hombre de no entender las cosas de Dios, la ignorancia humana, de que por mucho que nosotros obtengamos conocimiento, siempre somos ignorantes de las cosas de Dios, porque podemos ser muy inteligentes y podemos tener mucha información en nuestra mente, pero eso no nos hace sabios, eso no nos hace entendidos, eso no nos hace ver quién es Dios o entender quién es Dios. Es solamente cuando Dios se revela a nosotros que nosotros entonces los podemos entender. Así que Dios pasó por alto su ignorancia, la ignorancia humana de no poder entender quién es Él. Él pasó por alto el hecho de que nosotros como hombres, los seres humanos, hacemos ídolo de todas las cosas, porque siempre necesitamos adorar algo, y cuando no reconocemos al Dios verdadero, entonces ¿a dónde caemos? Caemos en la idolatría, y es ahí donde paramos nosotros alejados completamente de Dios, siendo idólatras, pero Dios en nuestra ignorancia la ha pasado por alto, dice la Escritura. Él también pasó por alto la ignorancia de nosotros, de su revelación, de que podemos ir al mar y disfrutar el mar, y podemos ir a los bosques y disfrutar los bosques, y podemos ver nevar, y podemos ir al desierto, y podemos ver las estrellas en las noches, y podemos ver toda la creación de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Ignoramos completamente a Dios, porque nunca pensamos en Dios, simplemente pensamos en que esas cosas han existido ahí por millones de años, como si habían simplemente de la nada surgieron, y pensamos que entonces la ciencia es la respuesta y no es Dios. Ignoramos entonces su revelación. Pero ¿qué es lo que Dios hizo? Dios pasó por alto su ignorancia. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que pasó por alto su ignorancia? ¿Quiere decir que los perdonó? ¿Quiere decir que los salvó? No, porque la Escritura claramente, si ustedes van a Romanos capítulo 2, vayamos juntos, Romanos capítulo 2, versículo 12, miren lo que la Escritura dice ahí en Romanos 2, 12. La Escritura dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En otras palabras, el juicio, la Escritura nos dice que es para todos. Entonces aquí en la Escritura de Hechos 17:30, cuando dice que pasó por alto su ignorancia, no se está refiriendo a que los perdonó. Simplemente se está refiriendo a que Dios, siendo un Dios misericordioso, los dejó ser, los dejó actuar. Vayan ustedes a Hechos, capítulo 14, versículo 16, y veamos lo que la palabra de Dios nos dice ahí. Hechos 14, 16, la Escritura dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Amén. Lo volvemos a repetir, lo volvemos a leer. Dice, versículo 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Simplemente Dios ha dejado que la gente ande como ellos quieren andar. ¿Quieren ser idólatras? Dios los ha dejado. ¿Quieren ignorarlo a Él? Dios los ha dejado. ¿Quieren engañarse ellos mismos en una fe superflua y barata y que no los lleva a ningún lugar? Dios los ha dejado. Dios ha dejado a la humanidad ser como ellos querían ser. Pero ahora Dios declara algo. Y vayamos nosotros ahí al Hechos 17, versículo 30, y veamos la segunda parte de lo que dice ahí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres. Ahora manda a todos los hombres. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta escritura? El ahora manda, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Dios se ha revelado ahora de una manera especial. Al principio de este mensaje yo les mencioné que Dios se había revelado de una manera general por medio de la creación de Dios. Amén. Pero ahora Dios se ha revelado de una manera especial. Ahora, ¿cuál es esa manera especial? Bueno, Dios se ha revelado por medio de su palabra. La palabra de Dios es la revelación especial de Dios. En otras palabras, para conocer a Dios, no tienes que ir a ver la naturaleza, no tienes que ir a ver los cielos, no tienes que ir al mar. Para descubrir a Dios, para conocer quién es Dios, tienes que ir a su palabra. Porque esta es la única manera como tú puedes conocer quién es Dios. Por medio de sueños no puedes conocer a Dios, porque puede ser un sueño que no viene de Dios, los sueños que tú sueñas. A lo mejor viene de algo que comiste, una pupusa que te comiste, un taco que te cayó mal. Y entonces, ¿qué sucede? Que tienes un sueño que no es de Dios. La manera correcta de conocer a Dios es por medio de su palabra. Amén. Pero en segundo lugar, la revelación especial de Dios es por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios se ha revelado por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se reveló por medio de su palabra y se reveló por medio de Jesús, Dios hecho hombre, Dios encarnado. Entonces, lo que nos está diciendo es que ahora nosotros, los seres humanos alrededor del mundo, no tenemos excusa. No tenemos excusa de no obedecer a Dios, de no seguir a Dios, de no conocer a Dios. Como les decía, en primer lugar, Dios se reveló por su naturaleza, pero nadie lo reconoce en la naturaleza. Al contrario, hacen ídolos de la naturaleza. Pues Dios entonces, en su misericordia, se ha revelado de una manera especial a través de su escritura y a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que no haya excusa, para que cada hombre y cada mujer alrededor del mundo lo pueda conocer, pueda saber quién es Dios. Amén. Ahora, ahí mismo en el versículo 30 del capítulo 17 de Hechos, en la última parte, dice, y vamos a leerlo todo, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, se revela Dios, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Dios hace un llamado entonces al arrepentimiento. Dios hace un llamado al arrepentimiento de cada hombre y cada mujer alrededor del mundo. El arrepentimiento es la única manera como nosotros podemos llegar verdaderamente a Dios. No hay otra manera. En otras palabras, si una persona no reconoce su pecado, entonces no puede arrepentirse de nada. Tiene que haber un reconocimiento del pecado para que entonces haya arrepentimiento en el corazón de una persona. Pero si una persona cree, un hombre o una mujer cree que es bueno, y desgraciadamente muchos psicólogos dicen que las personas por último somos buenas, ¿sí? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué estoy tan mal? Bueno, tienes que entender en primer lugar que tú eres bueno, reconocer que tú eres bueno y amarte a ti mismo. ¿Saben que en la Escritura no se encuentra eso de amarnos a nosotros mismos? En la Escritura solamente se encuentra el negarnos a nosotros mismos, no amarnos a nosotros mismos. Pero la cultura de hoy día dice, ámate a ti mismo, ámate, valórate tú. La razón por la que te va mal en tu matrimonio es porque te dejas abusar de él o de ella, porque tú no te valoras, tú no te amas.
La verdad, la razón por la que hay abusos en tu vida es porque tú no te valoras. La gente toma ventaja de ti porque tú no te amas. Eso es lo que el mundo dice. Eso es lo que los psicólogos dicen. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura es, niégate a ti mismo. La Escritura dice, reconoce el pecado que hay en ti, que hace que tu vida no sea una vida sana, una vida productiva, una vida con fruto. Que tu vida es simplemente una vida de sufrimiento por el propio pecado, por tu propio pecado, del cual tú no quieres reconocer que tienes. Porque todos queremos ser buenos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser buenos aquí? Todos queremos ser buenos, ¿sí? La realidad es que no somos buenos, somos los más malos que puede haber. Porque no tenemos que hacer actos de violencia, no tenemos que violar a nadie, no tenemos que robar, no tenemos que ser mal vecino, no tenemos que ser mal ciudadanos, no tenemos que hacer nada de eso para ser malos. Es nuestro corazón que es malo. Es el no querer nada con Dios en nuestras vidas. El no querer que Dios sea soberano en nuestras vidas. Eso nos hace malos. En no reconocer la revelación de Dios y adorarlo solamente a Él. Pero entonces Dios hace un llamado al arrepentimiento, a reconocer cada uno de nosotros la maldad, el pecado de nuestro corazón, arrepentirnos y a pedir perdón a Dios, porque esa es la única manera de recibir la salvación. Versículo 31 del Hechos 17, la primera parte dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Dios hace entonces un llamado a arrepentimiento, pero también ahora vemos que Él ha establecido un día de juicio. Dios ha establecido un día de juicio. Quiere decir que todos los que estamos aquí, un día vamos a estar ante la presencia de Dios dando cuentas por nuestras vidas. Y todos los seres humanos alrededor del mundo, un día van a estar ante la presencia de Dios dando cuentas por sus vidas. La diferencia va a ser aquellos que se arrepintieron y recibieron a Cristo Jesús en su corazón, van a estar ante la presencia de Cristo recibiendo galardones por su vida cristiana. Pero todos aquellos que rechazaron a Cristo Jesús o rechazaron la revelación de Dios, rechazaron la revelación de Dios en Jesús, van a estar dando cuentas por su pecado de no amar al revelado, de no amar a Jesús. Y van a ser condenados al juicio eterno. El juicio eterno hoy día no es una predicación muy popular, porque la gente no quiere escuchar eso, los predicadores no quieren predicar eso, porque se les va la gente, porque dice esa persona es muy dura, no hay amor. Pero cuánto más amor es hablar la verdad y decir lo que Dios ha establecido. Ha establecido un día de juicio que va a venir sobre la vida de cada hombre y cada mujer, del cual nadie puede escapar. Dios lo ha establecido. Ahí mismo en el versículo 31, la parte B, dice, por aquel varón a quien designó. Por aquel varón a quien designó. Quiere decir que Dios entonces estableció un día de juicio y también ha establecido un juez universal. Un juez universal. Ahora, entendemos nosotros, cuando hemos leído la Escritura, que el juez es Dios, ¿verdad? Pero aquí en esta Escritura nos está diciendo que el juez es Cristo. Que el juez universal es Cristo. Que todos vamos a ser juzgados por Cristo. El juez supremo, el juez universal que va a traer juicio en el día de juicio. Y ahí mismo en el versículo 31, en la última parte, la Escritura dice, dando fe a todos con haberle levantado
de los muertos. Otras traducciones dice, con haberle resucitado. Quiere decir que entonces Dios ha presentado pruebas. Dios ha presentado pruebas. En algunas versiones dice que Dios ha presentado pruebas. En esta versión dice dando fe, ¿verdad? Pero si cambiamos esa palabra, dando pruebas, el Señor, dando pruebas a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Dios ha presentado pruebas. ¿Y cuál es la prueba? La prueba es la resurrección. La prueba es la resurrección. Que la resurrección muestra, prueba que Jesús es el juez universal que va a juzgar en el día del juicio. Esa es la prueba. Hoy día nos hemos reunido para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La prueba de que Él es el juez. La prueba de que Él es el Salvador. La prueba de que Él es el Rey. La prueba de que Él es el único camino para llegar al Padre. La prueba de que es quien es el único que merece la gloria y la honra de parte de nosotros. La resurrección. La prueba muestra que Jesús es aprobado por Dios y calificado como el juez universal. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Jesús es aprobado por Dios y calificado como el juez universal. Gloria al Señor. Así que la resurrección tiene que ser predicada por todo el mundo. La resurrección tiene que ser predicada por todo el mundo. Hoy día, de la manera como se evangeliza, desgraciadamente es una manera muy débil, muy diluida. ¿Qué le decimos a la gente? Le decimos a la gente, si quieres ser salva, recibe a Jesús en tu corazón. La mayoría de la gente no lo quiere recibir, porque no quiere dejar su vida, la vida que vive. Quiere seguir viviendo tal y como vive. Y entonces la gente se rehúsa y dice, no. Pero ¿qué hacemos nosotros como evangelistas? Insistimos y decimos, sí, recibe a Jesús. No, pero es que no quiero dejar la fiesta. No importa eso. Ahorita lo importante es que recibas a Jesús. Y ya la gente por obligación dice, ok, recibo a Jesús. Y lo llevamos ¿a dónde? Lo llevamos a una oración, que haga una oración de fe. Y le decimos, repite conmigo, y la persona repite con el predicador, el evangelista, con uno. Y después de eso decimos, hay fiesta en los cielos. Porque un pecador se ha arrepentido y hay salvación. Déjeme decirle que eso es falso. Esa persona de nada se arrepintió. Esa persona aceptó a Cristo de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a sus reglas, no de acuerdo a las reglas del Dios soberano. Lo hace por obligación, lo hace porque le conviene, porque le gusta escuchar cosas buenas, pero no lo hace porque tiene una fe sincera y verdadera, donde hay arrepentimiento por sus pecados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que les damos una esperanza falsa. Y le decimos a la persona que es salva cuando la persona no es salva. Cuando la persona no entiende que Jesús es el juez universal, el juez soberano, el cual lo va a juzgar en el día del juicio. No entiende eso. Y entonces nosotros lo que hacemos es que no predicamos la resurrección correctamente, el evangelio correctamente. Porque no tan solo es confesar, dice la Escritura, a Jesús como Señor, sino que nosotros tenemos que creer que Dios lo resucitó de los muertos. Amén. Y si nosotros no confesamos la resurrección, entonces estamos haciendo una confesión a medias. Estamos recibiendo a Jesús nada más en nuestro corazón porque queremos ser salvos, pero no entendemos qué significa eso. Nosotros tenemos que entender que recibir a Jesús es seguir a Jesús, vivir para Jesús, entender que Él es el Rey de nuestras vidas.
vivir para la gloria de Él y reconocer que el Señor Padre lo resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Y que así como Él resucitó, nosotros, los que creemos en Él y entregamos nuestra vida a Cristo, vamos a resucitar para la gloria de Dios y la bendición de nosotros. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor.